Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 163. El cambio de atributo del Kumpen. Tal como había dicho Zuron, Ilchen y el Fénix Inmortal de hecho tenían el mismo poder divino de tipo fuego. Fue el fuego divino eterno que el Fénix Inmortal le transmitió a Ilchen cuando nació. Para ser precisos, el fuego divino eterno no se consideraba un poder divino para el Fénix Inmortal. A lo sumo, solo podría considerarse un material que se transportaba naturalmente y era parte de las llamas en los diversos poderes divinos que usaba. Sin embargo, fue precisamente por esto que el fuego divino eterno era la verdadera llama de vida del Fénix Inmortal. Incluso si fuera propiedad de Ilchen en este momento, aún mantenía la esencia de la energía espiritual del Fénix Inmortal. Ilchen encendió con cuidado el fuego divino eterno en su mano y activó el arte de derretir el fuego. Luego, se acercó al altar de sellado del espíritu que estaba envuelto por la energía espiritual del Fénix Inmortal. Bajo la cobertura del fuego divino eterno, el arte de derretir el fuego de hecho no fue repelido por la energía espiritual del Fénix Inmortal. En cambio, se extendió en todas direcciones y entró en la energía espiritual, movilizando a todos. Lo que dijo Zuron es realmente eficaz. Ilchen estaba bastante satisfecho con esto. Usó la energía espiritual que reunió para envolver el altar aún más fuerte, buscando el elemento tierra dentro. El material del altar era el mismo que el jade blanco utilizado para hacer tabletas de arte de cultivo. Tenía una alta tolerancia y resistencia a la energía espiritual. Este también fue el único producto de piedra en el mundo principal que se elevó a un precio extremadamente alto a pesar de que claramente no estaba hecho de Spirit Stones. El rendimiento de este tipo de jade blanco fue promedio, pero por alguna razón, fue difícil producir aquellos de buena calidad y de gran volumen. Por el contrario, las pequeñas piezas de jade utilizadas para hacer tabletas de arte de cultivo a menudo se podían extraer. Sin embargo, los grandes artefactos del Dharma que producían eran a menudo extremadamente poderosos, por lo que había personas que recolectaban grandes cantidades de pequeñas piezas de jade para refinarlas, creando artefactos del Dharma a gran escala, que eran igualmente poderosos. Lo que Ilchen tenía que hacer ahora era copiar este paso. Anuncios de Put Future. Arekito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis. Arekito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis. Cruceros. Enlaces publicitarios. El gas negro en el altar todavía era muy obvio y los patrones de hechizos también estaban llenos de sangre negra seca. A pesar de que el fuego divino eterno ardía continuamente, no había señales de que se estuviera cayendo. Ilchen controló cuidadosamente los materiales terrestres en cada una de las secciones del altar. Después de derretirlos, rápidamente los unió con las secciones a los lados. Luego, arregló la forma de la superficie para que los patrones de hechizos no cambiaran. El proceso detallado de estos patrones en realidad fue realizado por humanos que crearon el hechizo usando energía espiritual. El ascenso y la caída de los patrones eran muy precisos y no podían replicarse casualmente. Por lo tanto, Ilchen lo manejó con mucho cuidado. El altar de sellado del espíritu que estaba envuelto por energía espiritual volvió gradualmente a su estado original. Sin embargo, su superficie aún no estaba solidificada y no se podía tocar por el momento. Debería dejarse aquí para que se enfríe, ¿verdad? Preguntó Ilchen mientras retiraba su mano y se paraba frente al altar para observarlo. Para darle forma, por supuesto, dependerá de ti. Zuron sacudió la cabeza y dijo, la energía espiritual del fuego es demasiado abundante. ¿Cómo se puede establecer su forma? Por supuesto, necesita el poder de otros elementos. Por ejemplo, funcionarán el enfriamiento del elemento agua y el refuerzo del elemento tierra. Un arte espacial será lo mejor. Ningún problema. Ilchen exhaló un suspiro de alivio y miró al líder de los dragones plumas. Me temo que mi arte espacial no funcionará. El líder de los dragones plumas negó con la cabeza. Mi Spirit Core actualmente no está en mí. Entonces, busquemos el Kumpen ahora y pidámosle que devuelva el núcleo espiritual, dijo Ilchen, solo para ver al líder de los dragones plumas murmurando para sí mismo. No creo que necesite devolverme el núcleo espiritual, respondió el líder de los dragones plumas, su habilidad es más adecuada para esta tarea que la mía. El espacio que creo es duro y solo puede usarse para construir las 4 paredes con materiales cercanos. Lo que crea es una barrera de tipo agua, que es más utilizable en comparación. Ilchen frunció el ceño. El espacio del muro espiritual de Kumpen parece poder transformarse. No creo que pueda mantener la forma original del altar, replicó.
Además, el altar es muy importante. No puedo simplemente dárselo al Kunpen para que practique. XT. Anuncios de Putfuture. El líder de los dragones plumas estaba muy confiado. Señor. Vosotros deberíais creer en vuestra divina bestia. Después de que le presté el Spirit Core, la capacidad de crear el Spiritual Space ya es suficiente para defenderme de mis ataques. Debería poder defenderse bien de la energía espiritual de otros atributos. Además, para empezar, el elemento agua puede suprimir el elemento fuego. Según mi observación durante este periodo de tiempo, su talento definitivamente te ayudará a resolver el problema. Chen sintió que el líder de los dragones plumas parecía estar fanfarroneando. Sonaba más como un maestro fanfarroneando ante su discípulo. No pudo evitar mirar fijamente al líder de los dragones plumas por un rato. La otra parte no lo notó en absoluto. En cambio, tomó la mirada de Chen como aquiescencia e inmediatamente se dio la vuelta, caminando hacia la formación de hielo. Chen se quedó allí de pie, dudando a pesar de que quería decir algo. Acababa de tomar al Kunpen como discípulo y ya era muy parcial. Parecía que quería darle todos los créditos al Kunpen. Esto hizo que Chen sospechara que estas dos bestias divinas habían hecho algún tipo de trato en privado. Después de todo, el líder de los dragones plumas había estado en la formación durante tantos años y también era el mayor de tantos descendientes. Realmente no podía entender por qué a la otra parte le gustaría un descendiente de otra raza como los Kunpen. Por supuesto, esta situación era beneficiosa para él, por lo que no interferiría demasiado. Simplemente prestaría más atención. No mucho después, el líder de los dragones plumas regresó con el Kunpen. Maestro, escuché que necesita mi ayuda aquí. El Kunpen parecía muy emocionado. No esperaba que Spiritual Space fuera útil tan rápido. Ya estoy bastante familiarizado con ello, así que definitivamente no será un problema. Parecía que el líder de los dragones plumas ya le había explicado la situación. Sin necesidad de que Chen diera más explicaciones, Kunpen entendió la manera de arreglar el altar del sellado del espíritu. Muy rápidamente, creó una membrana protectora de agua alrededor del altar. Sin embargo, en el momento en que se formó la membrana de agua, Chen notó que inmediatamente se formó una capa de hielo fino y transparente. Sin embargo, era demasiado transparente y no podía verse a simple vista. Sin embargo, la sensación del aura no podía engañar a la gente. Para no perturbar el desempeño de Kunpen, no mencionó este descubrimiento de inmediato. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, notó que el líder de los dragones plumas, que también estaba observando al Kunpen, tenía una mirada extremadamente sorprendida en sus ojos. Inmediatamente se dio cuenta de que había un secreto entre estas dos bestias divinas. Después de que Kunpen se apoderó por completo del altar de sellado del espíritu, rápidamente caminó hacia el líder de los dragones plumas y tenía la intención de preguntarle la verdad. La otra parte tampoco ocultó nada y respondió a la pregunta de Chen con certeza. Es realmente sorprendente para ti poder sentir esa capa de hielo, dijo. Sí, es el efecto del núcleo espiritual que le presté al Kunpen lo que causó que el atributo de su energía espiritual cambiara. Capítulo 164. Otro rock divino. Repítelo. Chen comenzó a dudar de sus oídos. ¿Cómo podría prestarle un núcleo espiritual cambiar el atributo de su energía espiritual? ¿Me estás tomando el pelo? Además, también eres una bestia mutada de tipo agua, ¿verdad? ¿Qué hicieron ustedes dos a mis espaldas? Aunque el Kunpen tenía un lado yin extremo, nunca había creado hielo directamente. Además, el altar del sellado del espíritu estaba dentro del conjunto de fuego y no era el hogar de su energía. En tales circunstancias, sería demasiado poco convincente para el líder de los dragones plumas afirmar que la transformación del Kunpen se debió a su núcleo espiritual. Este es un asunto serio. Me temo que de ahora en adelante tendremos que hablar detrás del Kunpen, respondió suavemente el líder de los dragones plumas. Durante el entrenamiento, me di cuenta de que la energía espiritual de Kunpen es muy compatible con el núcleo espiritual que uso, así que presté el núcleo espiritual. Solo está resonando con el propietario original del Spirit Core en este momento. ¿No eres el dueño original del Spirit Core? Chen estaba desconcertado. Un Spirit Core aparecería cuando la habilidad de una bestia mutada alcanzara un cierto nivel. Aunque también hubo casos de robo de Spirit Core, generalmente eran bestias mutadas que aún no habían formado un Spirit Core y tenían energía espiritual de atributos especiales robados para cultivo. Era imposible que una existencia como el líder de los dragones plumas no pudiera formar su propio núcleo espiritual. XT. Es complicado. Mi Spirit Core en realidad se hereda.
El líder de los dragones plumas parecía un poco decepcionado. Cuando entré en mi período de crecimiento, un ancestro sabía que estaba a punto de morir, así que me dio su Spirit Core para ayudarme a cultivar y ocultar mis verdaderas habilidades. Por lo tanto, he estado usando este Spirit Core durante casi 100 años después de eso y todavía no he encontrado la oportunidad de formar el mío propio. Se quedó en silencio por un rato nuevamente. Luego, como si hubiera hecho acopio de valor, prosiguió. De hecho, el dueño de este Spirit Core parece ser de la misma raza que el Kunpen, es por eso que no le dije esto con anticipación, señor Ie. Y Chen quedó atónito. Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis cruceros enlaces publicitarios. El territorio de los Divine Rocks también fue invadido. Susurró. ¿No están en los cielos celestiales del sol? Los cielos celestiales del sol eran el lugar donde vivían las razas de bestias mutadas representadas por los fénix inmortales. Cuando las diversas razas de bestias mutadas comenzaron a elegir esconderse del mundo, los divinos Rocks, que también tenían el linaje de los fénix inmortales, también eligieron mudarse a los cielos celestiales del sol, ya que su raza madre en el océano no estaba dispuesta a ir en reclusión. Si las bestias mutadas de esta raza también caían en manos de la familia Ian, significaba que los legendarios cielos celestiales del sol, al que era difícil acercarse, ya podrían haberlo hecho. Caído. No estoy seguro de la situación en los cielos celestiales del sol, pero tengo miedo de provocar algún pen, así que no he hablado sobre el núcleo espiritual, respondió el líder de los dragones plumas. ¿Cómo es posible que no lo sepas? La otra parte te dio el Spirit Core, pero no dijo nada sobre sí mismo, preguntó Chen. El líder de los dragones plumas también estaba muy inseguro al respecto. Eso también es extraño. El propietario original del Spirit Core era joven en ese momento. Ni siquiera conocía su propia raza, pero tenía un núcleo espiritual, explicó, su apariencia también era diferente a la de los Divine Rocks ordinarios. La mayoría de sus plumas parecían doradas y era relativamente pequeña. También era una rara bestia mutada de tipo agua. Si no fuera por el atributo Yin extremo, no habría podido confirmar su raza. Miró nuevamente en dirección al Kunpen. La barrera creada por el dueño original del núcleo espiritual puede resistir cualquier tipo de quema, sin embargo, debido a mi línea de sangre, no heredé esta característica del núcleo espiritual, así que pensé en dejar que tu bestia divina lo intentara. Ahora, según los resultados de la mutación en el Spirit Core, el propietario original es de hecho de la misma raza que él. En cuanto a la diferencia en apariencia, no puedo estar seguro de qué la causó. Esta vez, Chen lo descubrió. Resultó que el líder de los dragones plumas prestó tanta atención al Kunpen porque solía tener una relación con la raza Kunpen. Esto demostró que era muy leal. Anuncios de Put Future. Pero tan pronto como esto quedó expuesto, inmediatamente sintió la presión. Entre las diversas razas de bestias mutadas en los cielos celestiales del sol, solo los fénix inmortales aparecían en el mundo de vez en cuando. Los demás estaban en completo aislamiento, especialmente las bestias mutadas como los Divine Rocks. Eran raros, así que aunque eran poderosos, eran más cautelosos. Si la otra parte tenía un rock divino, incluso si no robó de la corte divina, debe haber usado algún método para obtener el linaje del rock divino y crear una bestia mutada. Según el líder de los dragones plumas, la otra parte tenía más plumas doradas, lo que de hecho se parecía más al producto fallido de una raza mixta. Si el linaje del fénix inmortal fuera mayoritario, las plumas de la forma de pájaro de un rock divino podrían ser principalmente doradas. Si una bestia tan mutada pudiera usarse como sacrificio, significaría que la otra parte ya tenía una cantidad considerable de bestias divinas. No importa cómo los obtuvieron, podría considerarse un asunto peligroso. Está bien. Es bastante bueno ver tanto. Chen asintió en respuesta a la información que le había dado el líder de los dragones plumas. Pero hay algo que no dejaste claro. ¿Por qué vino aquí el divino Rock y cómo murió? También fue un sacrificio, pero fue llevado a la cámara secreta en el conjunto de fuego, respondió el líder de los dragones plumas, me dio el núcleo espiritual mientras se llevaba a cabo un sacrificio en la cámara secreta en el hielo. Formación. De lo contrario, no habría podido esconderse de los observadores. ¿Eh? Chen quedó atónito después de escuchar eso. Zuron, que había estado escuchando a escondidas durante mucho tiempo, ya no podía quedarse quieto. Realmente no recuerdo eso. ¿Y dijiste que ese grupo de personas me ofreció un rock divino como sacrificio? Los atributos de nuestra energía espiritual son diferentes. ¿Hay algún problema con sus mentes?
No pudo evitar interrumpir. Ni siquiera podía despertarme después del sacrificio. ¿Quién podría haber hecho tal cosa? El líder de los dragones plumas estaba bastante frustrado. Yo tampoco lo entiendo. Y a juzgar por el sacrificio, incluso nuestros captores deben haber confundido su identidad, dijo maravillado, ¿o lo confundieron con otra bestia mutada? No es imposible, murmuró Zuron, si la mayor parte estuviera cubierta de plumas doradas, probablemente se parecería mucho a los fénix inmortales, ¿verdad? Chen se dio vuelta y lo miró fijamente. No es que hubiera nada malo en lo que acababa de decir, sino simplemente porque Zuron estaba usando actualmente el cuerpo del fénix inmortal. Aparte del color y los patrones de sus plumas, así como de la larga cola del fénix inmortal, su apariencia era muy similar a la del Kumpen no muy lejos. Capítulo 165 Híbrido de bestia divina. Aunque existen algunas similitudes, ¿realmente sucedería tal situación? El único que se opuso fue el líder de los dragones plumas. También fue el único entre las personas y las bestias divinas presentes que había visto al dueño original del núcleo espiritual. Aunque mi memoria es relativamente vaga, no siento que esté equivocado, recordó. Las plumas desde el cuello hasta el abdomen del mayor son de color gris plateado, y las plumas de la cola no son tan largas como las de los fénix inmortales. Al menos pude detectar estas diferencias de un vistazo. Pero también hay muy pocos registros de la aparición de fénix inmortales en el mundo, ¿verdad? Preguntó Chen. En los últimos 1000 años, la aparición de los fénix inmortales solo se ha registrado 3 veces. Muy poca gente los ha visto. No es imposible que los humanos los confundan. XT. Según los registros del mundo principal, las 3 apariciones más recientes de un fénix inmortal fueron hace unos 1000 años, hace 500 años y hace 120 años. Era un número lamentablemente pequeño. Los dibujos de apariencia que se habían transmitido eran aún peores. Chen también negó con la cabeza cuando los vio. Si viera esos retratos ensamblados, es posible que ni siquiera pudiera decir qué tipo de bestia mutada era. Eso es ridículo. Incluso solo con registros escritos, no deberían haberlo confundido. El líder de los dragones plumas era terco. Se negó a aceptar la idea de que esas personas estuvieran equivocadas, pero no pudo aportar otras pruebas para refutarlas. Mientras Chen y el líder de los dragones plumas estaban en un dilema, el enfoque de Zuron se había extraviado por completo. Se atrevieron a ofrecerme un sacrificio sin saber qué clase de bestia mutada es. «Qué audaces son esas personas», comenzó a murmurar para sí mismo. Al ver que nadie prestaba atención, tocó al líder de los dragones plumas con su ala. «¿Cuándo dijiste que el tipo fue sacrificado en el conjunto de fuego?» «No tengo ningún recuerdo relevante». «Dímelo ahora. Tal vez pueda recordar un poco». «Hace unos 110 años», respondió el líder de los dragones plumas, «en ese momento, el sacrificio fracasó. No te despertaste a la hora correspondiente, por lo que los humanos se dieron por vencidos». Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis cruceros enlaces publicitarios. ¿Fue cuando? Pensando en la época, recuerdo algo de eso. Zuron pensó por un momento y realmente proporcionó información nueva. En aquel entonces, el sacrificio no me despertó temprano, pero me desperté temporalmente después de que se fueron. En ese momento, sentí una extraña energía espiritual persistiendo en la cámara secreta del conjunto de fuego. Los Divine Rocks tienen un atributo de agua Yin extremo. Ese mayor también es una bestia mutada con un atributo mutado. Es natural que deje atrás el aura de energía espiritual del agua, dijo el líder de los dragones plumas. Pero Zuron le dio una mirada de desaprobación. El atributo del agua por sí solo no me hace sentir extraño, continuó, esa energía que queda parece tener 2 atributos opuestos al mismo tiempo. Además, la energía espiritual del fuego es más dominante, pero la energía espiritual del agua también es muy pura y no puede ser ignorada. Luego, miró a Chen. ¿Has considerado la posibilidad de que la bestia divina que se sacrifica sea un híbrido? Chen se sorprendió y rápidamente se dio vuelta para mirar al Kumpen. De hecho, había pensado en emparejar al Fénix Inmortal y al Kumpen en el pasado, pero se había rendido porque eran demasiado jóvenes. Ahora que lo pensaba, el Divino Rock tenía parte del linaje del Fénix Inmortal. Los descendientes de estas 2 bestias divinas podrían estar más cerca del Fénix Inmortal en términos de apariencia y habilidad. Esto podría explicar por qué la descripción del Divino Rock del líder de los dragones plumas era tan extraña. Pero si ese fuera el caso, tenía que prestar atención a la situación de Kumpen.
Si era como lo que Zuron había sentido, que la bestia divina en realidad tenía una energía espiritual de fuego más fuerte, entonces su núcleo espiritual debe tener la capacidad de movilizar energía espiritual de fuego. Esto no fue un gran problema para el líder de los dragones plumas. Para empezar, los dragones plumas podrían poseer energía espiritual de muchos atributos. Esta característica les permitió no rechazar demasiado la energía espiritual del atributo opuesto, pero el efecto en el Kunpen no sería pequeño. Aunque el Kunpen tenía un cuerpo yin-yang, solo era resistente al atributo de fuego. Si accidentalmente movilizara energía espiritual de fuego, aún causaría algún daño a sus meridianos. Anuncios de Put Future. Sin embargo, ahora estaban todos en el conjunto de fuego, y lo que menos les faltaba era energía espiritual de fuego. Esto era realmente demasiado peligroso para Kunpen. El Kunpen, que estaba enfriando el altar de sellado del espíritu, estaba bien, pero Ichen no se atrevió a ser descuidado. ¿Tienes la armadura Izefire? Rápido, dale al Kunpen una capa. Al ver que el líder de los dragones plumas todavía estaba parado a un lado, rápidamente preguntó. El líder de los dragones plumas probablemente entendió la preocupación de Ichen. Sin dudarlo, rápidamente se puso una capa de Izefire Armor alrededor del Kunpen. Esta conmoción alarmó al Kunpen. Escuchó algunos sonidos suaves y sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Abrió los ojos de manera extraña y vio que estaba completamente rodeado por la armadura de fuego de hielo. Bajo el control del líder de los dragones plumas, también se formó una capa de hielo debajo de su cuerpo. Quedó momentáneamente estupefacto. Maestro, mayor, ¿qué estás haciendo? Quita la armadura de fuego de hielo. Le gritó a Ichen. No lo necesito aquí. El altar no puede ser golpeado. Es solo por un corto tiempo. No estés tan ansioso. Parecía pensar que Ichen tenía prisa por conseguir el altar de sellado del espíritu, por lo que lo disuadió sin pensar. Dicho esto, fue realmente difícil para Ichen continuar. Miró torpemente al líder de los dragones plumas y agitó la mano para pedirle a la otra parte que se quitara la armadura de fuego de hielo. Acabamos de descubrir que podría haber algún problema con su Spirit Core. No lo uses para movilizar tanto la energía espiritual. Por el bien de la seguridad del Kunpen, añadió Ichen. El Kunpen estaba claramente aún más confundido que antes. ¿De qué estás hablando? Este Spirit Core es muy útil, ¿no? Preguntó. Al usarlo para movilizar energía espiritual para crear el espacio del muro espiritual, no solo puedo usar energía espiritual de agua, sino que también puedo controlar la energía espiritual de fuego activa en el altar y evitar que fluya. Es muy conveniente. ¿Cómo puede haber un problema? ¿Puedes movilizar energía espiritual de fuego? Ichen no pudo seguir el ritmo de la situación. ¿Tus meridianos no están dañados? No podía en el pasado, pero puedo cuando uso este Spirit Core. El Kunpen giró la cabeza y prestó atención a la situación del altar mientras respondía. Puede ayudarme a envolver la energía espiritual del fuego en la energía espiritual del agua, reduciendo en gran medida la presión sobre mis meridianos, por lo que no es un problema movilizarla a esperar. Mientras hablaba, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Maestro, ¿no dijiste que la energía espiritual del fuego que reparó el altar vino de la hermana mayor? Preguntó sorprendido. Mi atributo de agua no debería poder defenderme del fuego de Gran Hermana. Capítulo 166. La identidad del amenazador. Para decirlo sin rodeos, la energía espiritual de fuego del Fénix inmortal era el fuego divino eterno transformado de energía espiritual. La característica del fuego divino eterno era que era difícil defenderse. Aparte del gigante del mar profundo Kunpenx y los roces divinos, el agua de ninguna bestia divina podría extinguir el fuego divino eterno. La energía espiritual del Kunpen era del atributo Yin extremo. Su agua y el fuego divino eterno siempre se habían contrarrestado. El que fuera más fuerte podría eliminar el ataque del otro lado. Sin embargo, el Fénix inmortal siempre había sido más fuerte que el Kunpen en términos de fuerza de combate, lo que provocó que el agua del Kunpen no pudiera suprimir el fuego divino eterno. Esto también fue un arrepentimiento en el corazón de Kunpen. XT. Pero las cosas eran obviamente diferentes ahora. Ichen abrió el panel. Todavía estaba muy confundido. Enviado del dios Sol. Raza. Pájaro divino. Rango. Bestia divina. Madurez. Período de crecimiento. Habilidades místicas innatas. Inmunidad al fuego, gran fuego del sol verdadero, gran cielo ardiente del sol, parte de Zuron, tornado del dragón de fuego. Ataque. 42,700. Defensa. 47.800. Maestro. Ichen. Maestro demonio Kunpen.
Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis cruceros enlaces publicitarios. Actualizaciones por com. Raza. Rock divino. Rango. Bestia divina. Madurez. Período de crecimiento. Habilidades místicas innatas. Devorar, velocidad extrema, parte de ilusión venenosa, espacio de pared espiritual. Ataque. 38,600. Defensa. 46.000. Maestro. Yechen. Según el panel, el Kumpen todavía era claramente más débil que el Fénix Inmortal en términos de poder de ataque y defensa. Era poco probable que su energía espiritual pudiera superar repentinamente a la del Fénix Inmortal. Además, incluso si el Kumpen fuera más fuerte, el fuego divino eterno debería haber sido extinguido y no movilizado por la energía espiritual del Kumpen. La situación actual realmente no era la correcta. Olvídalo. Tenga cuidado y continúe fortaleciendo el altar del sellado del espíritu. Déjanos el resto a nosotros. El líder de los dragones plumas fue el primero en reaccionar e inmediatamente persuadió al Kumpen para que se calmara. En cuanto a Yechen, caminó un poco más profundo y comenzó a observar el débil núcleo espiritual que apareció sobre el Kumpen cuando movilizó su energía espiritual. Aunque el Spirit Core solo fue prestado, para usarlo mejor, en realidad fue tragado por Kumpen con su habilidad devoradora. El Spirit Core encima era solo una ilusión. No importa cómo lo mirara, no aparecía ninguna notificación del sistema. Sin embargo, la estructura de la imagen virtual de este Spirit Core todavía era un poco extraña. Yechen tenía la constitución de energía espiritual de fuego y agua. Activó el pez Yin Yang Tai Chi en su cuerpo y descubrió que el núcleo espiritual estaba usando dos tipos de energía espiritual. Sin embargo, la energía no se reunió como se muestra en la imagen virtual. En cambio, estaba claramente dividido en dos pequeñas bolas de energía espiritual, como si en realidad fueran dos núcleos espirituales operando por separado. No parecía una ilusión. La percepción de la energía espiritual no se vería interferida por ilusiones, y el líder de los dragones plumas, que había usado el núcleo espiritual durante más de 100 años, no podía ver dos núcleos espirituales como uno solo. Sin embargo, había muy pocos registros de Spirit Cores en los diversos materiales que tenía, por lo que no pudo encontrar una descripción adecuada. Como de todos modos no podía resolverlo con solo pensar, Yechen regresó con las dos bestias divinas y les pidió su opinión. Dejando a un lado al líder de los dragones plumas por ahora, Zuron era una bestia divina de los cielos celestiales del sol, por lo que definitivamente sabía mucho más que él. Como era de esperar, cuando explicó lo que había sentido, Zuron inmediatamente dio una explicación. Anuncios de Put Future. Los Divine Rocks son las únicas bestias divinas con cuerpos duales, por lo que ciertamente hay muchas cosas especiales, explicó. Todos los Divine Rocks tendrán dos núcleos espirituales al mismo tiempo después de refinarlos. Están claramente separados. Cuando Kumpen usa el poder del núcleo espiritual, automáticamente usa la energía espiritual de acuerdo con sus propios hábitos. No hay necesidad de preocuparse demasiado. ¿Ese híbrido de bestia divina también tendría dos núcleos espirituales? Yechen continuó preguntando. No estoy seguro de eso. En la época en que viví, a las dos razas no se les permitía casarse, por lo que nunca he visto a sus descendientes mestizos, respondió Zuron. Se dice que los descendientes híbridos de estas dos razas tendrían defectos fatales. No lo parece. Aunque ese mayor era joven en ese momento, su habilidad definitivamente no era débil. El líder de los dragones plumas inmediatamente comenzó a defender a la bestia que le dio el núcleo espiritual. No en términos de fuerza. Se dice que son bastante capaces. Zuron suspiró. Es la longevidad. Los descendientes de estas dos razas tienen una esperanza de vida extremadamente corta y, debido a sus líneas de sangre, muchos de ellos aún no pueden madurar. Yechen y el líder de los dragones plumas estaban confundidos. Sus bestias mestizas tienen energía espiritual de atributos extremadamente inestables. Es posible que se inclinen por cualquier lado de la raza de sus padres, pero parece haber más casos en los que se inclinan por los fénix inmortales, continuó explicando Zuron. Estas bestias de raza mixta solo tienen un núcleo espiritual, lo que significa que no tienen cuerpos duales. Su método de avance es el mismo que el del fénix inmortal, pero alcanzar el nirvana quemará sus cuerpos y hará que se quemen y mueran espontáneamente. Aunque no lo he visto con mis propios ojos, tragedias así han ocurrido muchas veces. Lo que decía coincidía sutilmente con la información proporcionada por el líder de los dragones plumas.
No es de extrañar que estuvieran dispuestos a utilizar bestias divinas como sacrificios y Echen también reaccionó. En otras palabras, esa gente no confundió la raza de las bestias divinas, sino que crió especialmente a bestias divinas incompletas como sacrificios. Me impresiona que hayan podido pensar en eso. Los defectos de esta divina bestia son demasiado obvios. Incluso si pudiera poseer su cuerpo, moriría quemado rápidamente. Zuron negó con la cabeza. Nunca debería haberse creado. Mientras hablaba, mostró un poco de tristeza en su rostro. Si existe tal tipo de bestia mutada, entonces esos humanos probablemente hayan tenido el linaje de los fénix inmortales y los roces divinos. Si estas dos bestias divinas aparecen en el mundo, deberían causar una gran conmoción. Le preguntó a Yechen. ¿Cuándo fue la última vez que se vio un fénix inmortal en el mundo? Hace 120 años, respondió Yechen con voz profunda, ese fénix inmortal apareció en las montañas del condado de Qingyu en la región mística. Estaba rodeado de multitudes fanáticas. Después de ser herido, escapó al cielo celestial del sol frente a todos. Ese fue el momento en que apareció el fénix inmortal con más testigos. Ya estaba muy cerca del momento en que el híbrido de la bestia divina fue incorporado a la matriz. Si solo hubiera sido herido y no atrapado, el origen de esta bestia híbrida habría sido simple, continuó, alguien obtuvo su sangre para crear una bestia divina. Debe ser eso. En cuanto a la persona que obtuvo la sangre, no hubo necesidad de terminar la frase. El cazador que obtuvo la sangre del fénix inmortal debe ser el creador de la matriz. Yechen encontró la información que copió en el sistema. En el grupo de caza, la única familia cuya edad y apellido coincidían era la familia del antiguo señor de la región mística del continente oriental. Después de todo este tiempo, finalmente supo de dónde venían las personas que lo amenazarían. Capítulo 167. Batalla familiar en la región mística. Después de estar en los conjuntos de hielo y fuego durante tanto tiempo, la persona que creó todo el reino místico del escarabajo de fuego de hielo y estos conjuntos conectados, e incluso intentó controlar las dos bestias divinas antiguas, siempre había sido un misterio a los ojos de Yechen. Para ser precisos, no era un individuo sino un miembro de una familia. Sin embargo, esta familia se escondió muy bien. A pesar de que los dragones plumas habían estado escondidos en el mundo exterior durante un período de tiempo, todavía no descubrieron la identidad de la otra parte. Solo extrajeron cierta información de las conversaciones de otros que habían escuchado en secreto y la transmitieron de boca en boca entre la raza. Incluso si Yechen descubriera que el nombre del líder de la familia era Ian Yi a través de la notificación del sistema, en realidad era información inútil. Había muchas familias Ian. Incluso si supiera la diferencia de edad aproximada de los líderes familiares de dos generaciones, no habría ninguna información que registrara las vidas de los maestros a nivel continental con tanto detalle. Los diversos maestros a nivel continental con fuerzas familiares generalmente no revelaban la información interna a los demás. Lo que quedó registrado en la información fue como máximo la división del territorio de la familia, así como las famosas batallas en las que participaron o sus resultados de caza. Incluso la información sobre las bestias mutadas que obtuvieron fue muy poca. Este fue también el acto de las familias principales de ocultar sus cartas de triunfo. Si esta bestia divina que había muerto en el sacrificio hace 100 años no hubiera dejado atrás el núcleo espiritual, Yechen no habría podido confirmar quién era su enemigo. El líder de los dragones plumas y Zuron todavía estaban hablando a un lado. Yechen ya no se unió. En cambio, abrió la información que obtuvo del mundo principal del sistema. De hecho, no tenía mucha información escrita como esta. Afortunadamente, se había dado cuenta de los problemas con las distintas familias en Fan City en ese momento, por lo que copió algunas de estas cosas que parecían no tener nada que ver con aumentar su fuerza. Ahora que lo pensaba, realmente había sido de mente estrecha en aquel entonces. ¿Cómo podría la persona con la que tuvo que esforzarse para tratar ser un pequeño pez que vive en Fan City? Yechen miró su fuerza que todavía estaba en el nivel 100.000 después de sumar la fuerza de combate de sus bestias mutadas y se quedó sin palabras. Este fue realmente un desafío que superó su nivel. Anuncios de Put Future. Fotos. Un vistazo a la fortuna de Oscar Ruggeri. Es desgarrador ver el patrimonio de Oscar Ruggeri. Selección de autores. La familia Ian era una familia famosa de la vieja escuela en la capital de la región mística. Su poder había alcanzado su punto máximo hace 500 años y habían sido el señor de la región durante más de 400 años. Solo habían disminuido hace décadas. Esto básicamente coincidió con el momento en que tenían un nuevo líder familiar. Actualizaciones por
Después de eso, el poder de la familia Ian en la región mística ya no estaba en la cima. Apenas se vieron apoyados por la situación de la antigua era. Pero aún así, la fuerza de su actual líder familiar estaba por encima del nivel de los 100 millones. Al mismo tiempo, podía comandar directamente guardias equivalentes a la cantidad de guardias en una residencia del condado. En cuanto a su territorio, aunque no estaba cerca de Fan City, no les tomaría mucho tiempo movilizar a su gente a este lugar. En otras palabras, si la familia Ian y la familia Lee de Fan City estuvieran en connivencia entre sí, aquellos que se estrellaban contra la barrera Eaven Mending afuera eran definitivamente este grupo de personas. La mejor situación sería que hubiera docenas de maestros de 1 millón de niveles afuera, mientras que la peor situación sería que el actual líder de la familia Ian también estuviera aquí. No importa qué situación fuera, Yechen no podía enfrentarlos directamente. Pero Yechen también notó otro punto clave. Aunque Fan City era remota, porque estaba más cerca del mar, también fue asignada al territorio de otra familia. Casualmente, era otra gran familia que una vez había peleado con la familia Ian, la familia Yi, una gran familia que llegó al poder más tarde. Su territorio familiar también estaba en la capital de la región mística. Solo había 5 regiones grandes en el continente oriental, por lo que el puesto de señor de la región era naturalmente difícil de conseguir. Aunque esta familia no logró obtener el puesto de señor de la región al final, su fuerza aún era muy impresionante. Más importante aún, esta familia parecía tener una relación inexplicable con City Lord Residence. Al analizar la información, parecía que dado que Fan City estaba relativamente cerca del mar, aunque no había puerto, seguía siendo un importante centro de negocios en épocas especiales. Sin embargo, en comparación con otras ciudades, la cantidad de impuestos anuales pagados por Fan City parecía anormalmente pequeña. Si fuera una ciudad común y corriente, era poco probable que recibiera un trato tan preferencial. Además, las cosas en la residencia del señor de la ciudad de Fan City de hecho excedieron el estándar. El capitán de los guardias de City Lord Residence tenía una tableta de arte de cultivo que conducía directamente a un reino místico. Este tipo de tratamiento simplemente no tenía precedentes. Anuncios de Put Future. No es que no lo hubiera adivinado antes. Por ejemplo, conocía la residencia del señor de la ciudad el uso especial de esta tableta de arte de cultivo. Estas tabletas de arte de cultivo especiales fueron hechas especialmente por alguien, pero ¿aparecería alguien que pudiera hacer tal tableta de arte de cultivo en un lugar pequeño como Fan City? La familia Yi que salió ahora podría responder su pregunta. Antes de esto, Yechen había escuchado que la familia Wang y la residencia del señor de la ciudad de Fan City se habían confabulado entre sí para molestar a la familia Li. Sin embargo, en términos de influencia, el poder financiero de la familia Li era obviamente más débil que el de estas dos familias. No había necesidad de tratar con ellos así. Sin embargo, el palacio subterráneo de la familia Li había sido incendiado y la residencia del señor de la ciudad era la más sospechosa. Lo que había dentro del palacio subterráneo era el mayor tesoro secreto de la familia Li. Yechen todavía recordaba que cuando estaba explorando las ruinas del pabellón en la residencia Li, el Fénix Inmortal descubrió a través del aura restante que el fuego que quemó el pabellón era el gran fuego del sol verdadero. Este tipo de yesca era tan raro que Yechen inmediatamente sospechó de dónde venía. Si City Lord Residence estuviera en connivencia con la familia Yi, eso explicaría el origen de estos artículos raros, o más bien, podrían estar relacionados por sangre. Después de todo, el apellido del líder de la familia también era Yi, y el primer pedazo de tierra por el que la familia Yi de la capital de la región mística había luchado después de hacerse famoso fue Fan City. Quizás fue porque esta era su ciudad natal. O tal vez fue porque estaban luchando por el tesoro secreto de la familia Ian en Fan City, luchando públicamente por beneficios. Esta posibilidad no era pequeña. Ya sea por los hechos establecidos o por la especulación, la familia Yi y la familia Ian eran definitivamente enemigas. Por lo tanto, el plan de Yechen también era muy simple. Tenía que pensar en una manera de arrastrar a la familia Yi a todo el asunto antes de que su fuerza aumentara. Dado que la familia Ian no podía abrir la barrera reparadora del cielo y sabía que había tomado la tableta de arte de cultivo con la llave del reino místico, ciertamente irían a varios reinos místicos posibles para esperar. Mientras tanto, si apareciera otro enemigo poderoso, no tendrían más remedio que dejar de prestarle demasiada atención a Yechen. A los ojos de este grupo de personas, la gente común como él, que solo sabía esconderse detrás de la barrera, no tenía nada que temer. Frente a enemigos que parecían débiles, estas grandes familias nunca elegirían cooperar.
Por lo tanto, si Yi Chen quería vivir una vida más segura en el futuro, realmente tenía que pensar en una manera. ¿Cómo se suponía que iba a llegar a la familia Yi desde esta distancia? Capítulo 168. El uso del reino místico del unicornio verde. La residencia principal de la familia Yi estaba en la capital de la región mística. Estaba demasiado lejos. A menos que City Lord Residence de Fan City pudiera entregar información relevante rápidamente, era poco probable que la otra parte pudiera encontrar la barrera celestial en la entrada del cementerio primitivo tan rápido. Para ser más precisos, 2 días después de que Yi Chen se llevara el tesoro secreto en el palacio subterráneo de la residencia Li, todavía no había nadie protegiendo la montaña llama del demonio. Esto fue suficiente para que él planteara 2 conjeturas. O las fuerzas en Fan City, que estaban conectadas con esas familias numerosas, no informaron rápidamente las diversas situaciones, o no todas las familias numerosas entendían la relación entre Demon Flame Mountain y la matriz en el palacio subterráneo de la residencia Li. Ahora que la barrera reparadora del cielo había sido atacada, básicamente podría probar la suposición anterior. Al mismo tiempo, el hecho de que la barrera hubiera sido atacada en tan poco tiempo fue suficiente para demostrar que todavía no había ningún conflicto familiar importante debido a esto. Indirectamente demostró su segunda suposición. De la combinación de los dos, se pudo ver que la familia Ian era la única que probablemente atacaría la barrera en este momento. Mientras tanto, es posible que la familia Yi, que se suponía competiría con ellos, aún no supiera acerca de la barrera. Después de todo, la familia Yi era en realidad una familia que había surgido más tarde. Ni siquiera habían alcanzado el período pionero. Era normal que no supieran sobre los asuntos locales en Fan City. Sin embargo, había una alta probabilidad de que la otra parte todavía estuviera en la capital de la región mística. Incluso si Yi Chen abandonara la matriz, no podría contactar fácilmente a la familia Yi. Quizás para cuando Yi Chen abandonó el conjunto y fue a buscar ayuda a través de otros reinos místicos, la familia Ian lo habría encontrado y rodeado antes de que pudiera encontrarlos. Al tocar la ciudad natal de la otra parte mientras los buscaba, Yi Chen nunca haría algo tan estúpido. Pero aún así, revisó su inventario y encontró lo que le quitó a Gao Ming, el capitán de los guardias de City Lord Residence. En ese momento, la mayoría de los materiales que trajo Kun Pen se utilizaron para mejorar las habilidades de las bestias mutadas. Durante mucho tiempo habían sido devorados por sus divinas bestias. Todo lo que quedó fue una bolsa de cristales púrpuras utilizados como moneda y una tableta de arte de cultivo del Poison Illusionar. El Kun Pen también había descubierto que la tableta de arte de cultivo podría contener la clave del reino místico. Según la especulación de Yi Chen, esta tablilla de arte de cultivo probablemente fue hecha por la familia Yi. De esta manera, había una alta probabilidad de que el reino místico del unicornio verde con esta tableta de arte de cultivo viniera del reino místico en el territorio de la familia Yi. Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis. Cruceros enlaces publicitarios. Sin embargo, para ser honesto, Yi Chen nunca había visto las ubicaciones exactas de estos reinos místicos ni siquiera en los registros. Solo podía intentarlo e ir con Zuron y el líder de los dragones plumas con la tableta de arte de cultivo. Actualizaciones por novela VIP. Zuron, que había muerto temprano en aquel entonces, ciertamente no estaba al tanto de esto, pero el líder de los dragones plumas hizo una declaración importante. Aunque nunca he oído hablar de este reino místico, sí he oído hablar de esta raza, le dijo a Yi Chen, los unicornios verdes también son bestias mutadas exclusivas del continente oriental. Esta raza de bestias mutadas se considera especial. No solo no se mantuvieron alejados del mundo, sino que solo viven en el área de Maple Leaves Mountain en el medio del continente oriental. Si se ha formado un reino místico, probablemente esté allí, ¿verdad? Esta fue la ubicación más obvia que Yi Chen pudo encontrar en este momento. Inmediatamente buscó la ubicación de Maple Leaves Mountain en la información copiada. Maple Leaves Mountain fue bastante fácil de encontrar porque ocupaba un área grande. Además, resultó estar entre la región mística y la región helada. No había ciudades alrededor y parecía un área relativamente remota. Sin embargo, después de la explicación del líder de los dragones plumas, Yi Chen comprendió rápidamente que, en comparación con la Fan City sin nombre, Maple Leaves Mountain podría ser aún mucho más famosa. El motivo fue que había una niebla desconocida en esa zona. Tenía una habilidad especial para ocultar el aura de todo lo que había dentro.
Aparte de las bestias mutadas que vivieron aquí durante mucho tiempo, cualquiera y las bestias extranjeras se verían afectados por la niebla en Maple Aves Mountain. Entrar en la niebla incluso les daría la ilusión de que se estaban ahogando y eventualmente los volvería locos. Y las llamas ordinarias eran casi inútiles. Este tipo de niebla especial aparecía a menudo en Maple Aves Mountain y cubría un área grande. Como resultado, formó una protección para las bestias mutadas que originalmente vivían aquí. Como tal, podría considerarse un paraíso para las bestias mutadas. Los unicornios verdes también fueron una de las razas de bestias mutadas nativas aquí. Chen miró a través del territorio de la familia Yi y encontró una de sus tierras cerca de la montaña Maple Aves. Con la protección de este tipo de niebla ilusoria parecida a una trampa, todavía se atreven a entrar y explorar el reino místico. La gente que tiene la fuerza es realmente audaz, exclamó. Por supuesto, no es sorprendente que alguien haya entrado al reino místico en ese lugar. No es tan aterrador. Mientras tengas una bestia mutada de tipo fuego, aún puedes entrar. En cuanto a salir a cazar, ni se te ocurra. Esa niebla ilusoria no es algo que los humanos puedan soportar, añadió el líder de los dragones plumas. Anuncios de Put Future. Montaña de las hojas de arce, déjame ver. Zuron se inclinó y miró el mapa y la información que imprimió Chen. En mi época, nunca había oído hablar de tal nivel de niebla ilusoria en esta área. Probablemente alguien dejó un reino místico allí. Chen estuvo de acuerdo con eso. Después de ver Demon Flame Mountain que ardía constantemente, tuvo una nueva comprensión de los fenómenos que las divinas bestias podían causar. No hubo fenómenos que aparecieran sin motivo alguno. Si lo hubo, fue solo porque los humanos aún no tenían la capacidad de resolver el problema. Señor. Sí, tienes mucha suerte de haber obtenido la llave del reino místico en Maple Aves Mountain. El líder de los dragones plumas estaba muy contento con esto. Tienes el Fénix inmortal, por lo que ciertamente no te afectará la niebla ilusoria. Mientras salgas de la niebla más tarde, nadie podrá rastrearte y es mucho más seguro. Después de todo, Maple Aves Mountain era demasiado grande. A los enemigos les era imposible rodear la montaña. Sin embargo, Chen negó con la cabeza. No necesariamente. El reino místico del unicornio verde no ha sido abandonado. Dado que alguien ha creado la llave del reino místico del unicornio verde, naturalmente ingresará al reino místico de vez en cuando. Esto no se considera seguro para nosotros, dijo, pero también tiene beneficios. Debería poder hacer algo con esta tableta de arte de cultivo, por ejemplo, atraer al dueño de esta tableta de arte de cultivo del reino místico para que trabaje para nosotros. Su idea era bastante audaz y sencilla. La razón por la que la familia Ian los perseguía era que alguien vio a Zuron alcanzar el nirvana y eso causó un gran furor. Por lo tanto, solo necesitaban darle a la otra parte otro gran incidente y una dirección de seguimiento. Mientras la otra parte fuera capaz, los perseguirían. En cuanto a qué incidente, ¿no sería suficiente pedirle a Zuron que hiciera otra aparición? Para entonces, solo tenía que pedirle a Zuron que actuara en el límite del territorio de la familia Yi. Entonces, el Kumpen podría volar rápidamente en dirección a Fan City. No tuvieron que enfrentarse a la familia Ian fuera de Haven Mending Barrier. Podrían simplemente usar la tableta de arte de cultivo para regresar a la corte divina con anticipación. Solo necesitaban proporcionar la dirección general y dejar que la otra parte los persiguiera. En cuanto a cómo se desarrollaría el conflicto entre la otra parte y la familia Ian cuando llegaran a Fan City, Chen no estaba preocupado en absoluto. En ese momento, el territorio de la otra parte definitivamente estaría vacío. El área de Maple Aves Mountain sería verdaderamente segura para Chen y los demás. Para entonces, el reino místico escondido en Maple Aves Mountain realmente le sería útil. Después de explicar sus planes, Chen se dirigió al líder de los dragones plumas y a Zuron. ¿Alguno de ustedes sabe cómo hacer una llave para el reino místico? Preguntó. Capítulo 169. Altar reparado, origen de la energía negra. ¿Alguno de ustedes sabe cómo hacer una llave para el reino místico? Preguntó Chen. Nuestros mayores vieron los pasos cuando observaban a los humanos. Luego me enseñaron esta técnica, pero nunca la usé, respondió primero el líder de los dragones plumas. ¿Pero por qué lo preguntas? Acababa de escuchar la larga lista de planes de Chen y obviamente aún no había reaccionado. Cuando entremos al reino místico en Maple Aves Mountain, haré una llave que conduzca directamente allí, explicó Chen, es conveniente entrar y salir con la niebla ilusoria como cobertura. ¿Realmente estás pensando en el futuro?, se quejó Zuron. No es mucho.
Cuando salgamos del conjunto, tendremos que pensar en esto pronto, y Chen sacudió la cabeza y dijo. Sabes que no tengo muchos recursos. Sin artes de cultivo, no podré mejorar mi habilidad aquí. Estaré atrapado en el cementerio primitivo contigo por el resto de mi vida. Quizás a algunas personas no les importaba vivir una vida mediocre en un lugar para siempre, pero Chen no era esa persona. Después de llegar al mundo primitivo, obtuvo una gran cantidad de bestias divinas que otros no podrían tener. No era para él esconderse en un lugar pequeño y perder el tiempo. Además, 2 de las bestias divinas de su equipo habían sido perseguidas por los humanos en el mundo principal y habían formado un profundo odio entre sí. Si Chen lo dejara pasar, estaría siendo desleal con estas bestias mutadas que estaban dispuestas a someterse a él. No podía hacer tal cosa, por lo que necesitaba planificar el futuro en todo momento. El líder de los dragones Plumas y Zuron entendieron claramente estas cosas. Se miraron y expresaron su postura uno tras otro. Después de salir del grupo, mi carrera definitivamente te ayudará. No tienes que ir al mundo exterior tan rápido, dijo el líder de los dragones Plumas. Sus palabras estaban llenas de preocupación. Eso es cierto. No tienes por qué estar ansioso. Definitivamente no es difícil aumentar las habilidades de las bestias divinas. Mejora tu fuerza primero antes de salir. De lo contrario, ni siquiera tendrás la fuerza para protegerte, dijo también Zuron. Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis cruceros enlaces publicitarios. Chen sintió que era una persona imprudente a sus ojos y no pudo evitar reírse. Qué impulsivo soy ante tus ojos, dijo, por supuesto que no correré por el mundo principal cuando no sea lo suficientemente fuerte. Es solo que la familia Ian, que ahora está atacando la barrera reparadora del cielo, definitivamente no seguirá atacando por mucho tiempo. Si no atraigo a las fuerzas de la familia Yi a tiempo, se cansarán y se irán. Entonces, ¿no me causaría 2 problemas? Actualizaciones por com. Su plan era dejar que estas 2 familias con fuerza similar se controlaran entre sí, para no causarle más estrés. Zuron y el líder de los dragones Plumas no pudieron reaccionar a tiempo porque la relación entre las bestias divinas era mucho más simple que la de los humanos, que se unieron en el mundo principal. Como líder que guió a todos hacia adelante, Chen no podía ser tan imprudente. En ese momento, el Kumpen en la distancia finalmente habló de nuevo. Maestro, ¿está bien reparar el altar hasta este punto? Le preguntó a Chen. A sus pies estaba el altar del sellado del espíritu, que básicamente había sido reparado. Esta vez, se dio cuenta de que la energía de la sangre negra que originalmente flotaba sobre el altar era aún más obvia. Cuando el altar volvió a su estado original, la energía negra ya no era caótica. En cambio, apareció un tótem obvio. Chen frunció el ceño. Este tótem parece ser diferente de los hechizos tallados en el altar. Cuando vio por primera vez la energía negra con el patrón especial, pensó que sería exactamente el mismo patrón que los patrones de hechizo. En el mundo en el que estaba antes, esto sucedía a menudo en novelas o cómics, pero esta vez era claramente diferente. En este tótem, había una imagen obvia de un pájaro con llamas a su alrededor. Era inexplicablemente similar al tótem de la corte divina que había creado usando al Fénix inmortal como arquetipo. Zuron, por otro lado, lo reconoció de inmediato. Esta es una réplica del tótem de los cielos celestiales del sol, decía, desde el aura, esta energía negra es un tótem de sellado espiritual creado con sangre y otras bestias divinas sacrificadas. Debería poder cambiarse después de lavarlo con sangre. Es ligeramente diferente del tótem original de los cielos celestiales del sol. Si está completo, básicamente puede controlar todas las bestias divinas con la línea de sangre de los cielos celestiales del sol dentro del alcance de la fuerza de combate. Anuncios de Put Future. Entonces, ¿es una réplica incorrecta? Preguntó Chen. No está mal. Debería haber sido refinado a partir del cuerpo de una bestia divina de los cielos celestiales del sol, respondió Zuron. Todas las bestias en los cielos celestiales del sol tienen este tótem en sus cuerpos. Cuanto más pura es su línea de sangre, mayor es su nivel, más fuertes son y más completo es el tótem. También está en mi cuerpo. Este tótem debería haber sido refinado a partir del cuerpo de una bestia del mismo nivel o con fuerza insuficiente, por eso está incompleto. Si es un tótem completo, ¿no sería invencible contra la mayoría de las bestias mutadas? Exclamó Chen. La mayoría de las bestias mutadas en el mundo ahora tenían el linaje de los cielos celestiales del sol, especialmente aquellas con el atributo de fuego.
Si realmente tuvieran un tótem completo, básicamente podrían confiar en él para aplastar fácilmente a más de la mitad de las bestias mutadas en el desierto. Eso es básicamente imposible. Una bestia mutada que puede formar un tótem completo en su cuerpo solo puede ser un fénix inmortal extremadamente poderoso. Incluso si muere, no se puede refinar, replicó Zuron, solo hay dos formas de obtener un tótem completo. Ingresar a los cielos celestiales del sol o que te lo entregue una bestia mutada. De lo primero no hablemos por ahora. Esto último no puede ser posible. Las bestias jóvenes mutadas nunca han visto los tótems, mientras que las antiguas bestias divinas que han visto los tótems no confiarán en los humanos en absoluto. ¿No me lo vas a decir?, dijo en broma, recibiendo una mirada complicada de la otra parte. Zuron no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Esto demostró que, aunque Yi-Chen era humano, en su opinión era muy creíble. Sin embargo, la conversación en ese momento tranquilizó más o menos a Yi-Chen. Este tótem formado por energía sanguínea no era una versión completa, lo que significaba que la familia Ian probablemente nunca había entrado en los cielos celestiales del sol. Sin embargo, esto hizo que fuera aún más confuso cómo la otra parte había creado el híbrido del Fénix inmortal y el Rock divino. En ese momento, el Kunpen, que había completado su misión, también se acercó. El aura de esta energía negra me resulta muy familiar, maestro, decía. La energía espiritual que contiene se siente bastante caliente, como la del mayor Zuron. Yi-Chen lo miró sorprendido. Incluso Zuron no dijo que te fuera familiar, ¿pero lo sentiste?, preguntó. XT. Yo tampoco lo sentí. Zuron también lo negó. La energía espiritual contenida en esta energía negra es demasiado sucia. Es completamente diferente al mío. Además, ni mi sangre ni mi energía espiritual son de este color. ¿Está sucio? Creo que simplemente está quemado. El Kunpen también estaba un poco confundido. Se acercó y dijo extrañamente. Extraño, cuando se estaba enfriando hace un momento, sentí que su olor era especialmente similar al tercer nivel quemado del reino místico del escarabajo de fuego de hielo. Ahora que no se está enfriando, ya no puedo sentirlo. ¿Reino místico del escarabajo de fuego de hielo? Yi-Chen quedó atónito y rápidamente le dijo al Kunpen. Deja salir un poco de energía espiritual del agua. De hecho, había una gran cantidad de energía espiritual de agua en el reino místico del escarabajo de fuego de hielo, por lo que podía resistir la corrosión de la lava en el cuerpo de Zuron. Sin embargo, el tercer nivel del reino místico del escarabajo de fuego de hielo todavía era un área de defensa débil. Estaba constantemente corroído por la lava de Zuron, por lo que había rocas carbonizadas por todas partes. Negro energía espiritual del fuego negro otra vez. Capítulo 170. El segundo fragmento del estanque espiritual de Zuron. Con la idea de que la acción trae la verdad, el Kunpen rápidamente utilizó el espacio del muro espiritual para envolver el altar nuevamente. Esta vez, tanto Yi-Chen como Zuron se acercaron al altar. Después de que la superficie del altar fue cubierta por ese delgado escudo de hielo, la energía negra parecía haber sido filtrada. La energía espiritual mixta tenía mucho menos aura, e incluso el olor ya no estaba mezclado con el olor a carbonizado. En cambio, el olor a sangre se volvió mucho más fuerte. Tiene mi energía espiritual, pero es relativamente poca, dijo Zuron después de observar el altar durante mucho tiempo. Es más como mi energía espiritual y mi sangre. Quemaron la otra energía espiritual y la sangre se mezcló demasiado, pero el aura después de su destrucción eclipsó la mía, incluso mi energía espiritual no puede refinarla. Los humanos realmente saben cómo crear milagros. ¿La sangre extra pertenece a los humanos?, preguntó. Sí, parece que el tótem utilizado para determinar el objetivo al establecer el sello lo proporcioné yo, dijo Zuron y resopló. Pero su expresión reveló una pizca de decepción. Al establecer el sello del altar de sellado del espíritu, en circunstancias normales solo se necesitaba la sangre y la energía espiritual del sacrificio y del propietario. Si uno quisiera determinar un cierto tipo de objetivo para sellar espíritus, el sacrificio utilizado tendría que ser seleccionado especialmente entre las razas. El tótem en el altar frente a él básicamente podría probar que el sacrificio utilizado en ese momento era parte del cuerpo de Zuron. Incluso el tótem incompleto de los cielos celestiales del sol fue extraído de su cuerpo incompleto y utilizado como sacrificio. Esto también significaba algo más. Parte del cuerpo de Zuron debe haber sido completamente destruido para refinar el tótem. En cualquier caso, era imposible que su cuerpo original recuperara su fuerza original. No es de extrañar que se sintiera decepcionado. Anuncios de Put Future. Arekito.
Cruceros de última hora sin vender casi gratis Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis cruceros enlaces publicitarios. El Kumpen miró las expresiones de Iechen y Zuron y pareció planear aliviar la atmósfera. Se frotó contra Iechen y dijo suavemente: Maestro, ¿hay alguna manera de eliminar la energía espiritual original de este lugar después del sacrificio? Creo que esto debería ser útil para el mayor Zuron. No puedes evitarlo. Este lugar es como mucho un remanente de su energía espiritual. Si no puedo encontrar el cuerpo incompleto que se usó originalmente para refinar el tótem, no podré ayudarlo a recuperar su fuerza. Iechen tocó las suaves plumas del Kumpen y suspiró. Sin embargo, Kumpen dijo algunas palabras impactantes. ¿Cómo puede ser? Claramente hay muchas energías espirituales similares en la piedra de este altar. Incluso circula como si tuviera una fuente de energía espiritual. Es solo que no puedo sentirlo ahora. Argumentó indignado. Cuando salgamos, si realmente no funciona, pídale al mayor Zuron que se coma este altar. Definitivamente será beneficioso. Actualizaciones por com. Las miradas de Iechen y Zuron inmediatamente se posaron en él, haciendo que Kumpen temblara. Idiota, ¿acabas de decir que aquí hay una fuente de energía espiritual? ¿Estás seguro de que no lo sentiste mal? Iechen sonaba como si no pudiera creerlo en absoluto. La fuente de energía espiritual para las bestias mutadas era el Spirit Pool. Las palabras de Kumpen no fueron diferentes de decirle a Iechen que había un fragmento de Spirit Pool en el altar. Sin embargo, el fragmento del estanque espiritual de Zuron estaba realmente detrás de la pared al final de la cámara secreta. ¿Podría haber un segundo fragmento del Spirit Pool? No estoy seguro, pero se siente así. El rostro de Kumpen se llenó de confusión. Al ver la expresión de Iechen que parecía ser un asunto de gran importancia, también dudó. Maestro, para ser honesto, solo tenía este sentimiento. De hecho, cuando estaba reparando el altar, no encontré nada inusual en los restos, así que debo haberlo sentido mal. Déjame intentarlo de nuevo. Añadió después de reflexionar durante un largo momento. ¿Todavía puedes sentir el aura de Zuron en tu interior? Preguntó Iechen. Anuncios de Put Future. No ahora. El Kumpen negó con la cabeza. Para ser precisos, solo lo sentí cuando había energía espiritual de fuego fluyendo en este momento, tal vez mezclé la energía espiritual de la hermana mayor con la del mayor Zuron. Sonaba aún más confuso que antes, incluso empezando a dudar de sí mismo. XT. Al ver al Kumpen así, Iechen se dio cuenta de que podría haber pedido demasiado. A diferencia de Little Purple, que tenía el ojo del titán y la aguja estabilizadora del mar divino, que tenía una fuerte percepción, el Kumpen no era una bestia mutada del tipo de percepción. Ya era bastante bueno poder sentir la energía espiritual en su interior. Iechen respiró hondo. Al escuchar que no estaba seguro de si había un fragmento de Spirit Pool en el altar, no tenía la intención de ser demasiado exigente. Sin embargo, como antigua bestia divina, la energía espiritual del estanque espiritual de Zuron era bastante poderosa. Era poco probable que Kumpen pudiera sentirlo, mientras que Zuron no, por lo que lo más probable es que Kumpen estuviera equivocado. Después de todo, el Kumpen estaba manteniendo el altar en este momento, por lo que requería mucha energía. Era normal que tuviera una diferencia de percepción. Por otro lado, hizo muchas preguntas y solo unas pocas palabras de elogio. Cualquiera se quedaría estupefacto. Todo está bien. Lo has hecho bastante bien, respondió recuperando el aliento. Pídale al líder de los dragones plumas que eche un vistazo primero. Debería tener una mejor percepción que tú. No, es normal que no puedas sentirlo. De repente Zuron interrumpió a Iechen con una voz profunda. Después de abandonar el cuerpo principal, el fragmento de mi Spirit Pool es realmente duro y no tiene una diferencia clara con una piedra. Si esas personas no usaran mi fragmento de Spirit Pool como sacrificio, sino que lo refinaran de antemano y lo inyectaran en un altar hecho de este material, de hecho podrían bloquear la disipación de la energía espiritual. Ni siquiera yo sería capaz de sentirlo, decía. Las palabras de Zuron básicamente confirmaron el hecho de que había un segundo fragmento del estanque espiritual de Zuron en el altar frente a él. Se frotó la cabeza y no pudo evitar preocuparse. Si realmente hay un fragmento de tu reserva espiritual aquí, ¿tienes alguna manera de extraerlo? Preguntó. La sangre del líder de los dragones plumas no dañará el fragmento del estanque espiritual en el interior cuando llevemos a cabo el sacrificio más tarde, ¿verdad? Zuron negó con la cabeza. No importa cuán poderosa sea su sangre, no afectará lo que hay en el material del altar, respondió. En cuanto a extraer los fragmentos del estanque espiritual del interior, puedes darme el altar cuando salgamos.
Me ocuparé de ello yo mismo. Después de decir eso, miró al líder de los dragones plumas, que estaba demasiado sorprendido para hablar, y suspiró profundamente. Esto es realmente problemático. Lleva rápidamente el altar a la cámara secreta del conjunto de hielo para llevar a cabo el sacrificio y deja que el altar reconozca a su maestro nuevamente. Realmente tengo mucho que preguntarle a Goulon ahora. Era desolada. Incubando un fénix al principio. Capítulo 171. El sacrificio del altar del sellado del espíritu completado. Ye Chen puso el altar de sellado espiritual reparado en su inventario y lo llevó a la cámara secreta en la formación de hielo. Lo colocado frente al fragmento del estanque espiritual de Goulon. No hubo reacción por parte del fragmento del estanque espiritual de Goulon, pero Ye Chen descubrió algo más. En este momento, la energía de la sangre negra ya había mostrado algunos signos de debilitamiento. Además, después de una cuidadosa observación, Ye Chen pudo ver claramente que el gas escarlata formado por la sangre que goteó anteriormente no estaba mezclado con el gas negro. Después de que el gas negro formó el tótem de los cielos celestiales del sol, flotó en el aire sobre el tótem y volutas de color rojo giraron lentamente en su interior. Ahora, la pequeña bola de energía sanguínea escarlata era incluso más pequeña que antes y su aura era aún más débil, como si estuviera usando nueva energía sanguínea para mantener la circulación de la energía negra original. La cantidad de sangre ahora era demasiado pequeña y su color y aura se habían agotado. Fue completamente insuficiente para seguir apoyando la circulación de la energía negra. En realidad, en ese momento, pensé que la sangre se convertía en gas porque el altar no necesitaba mi sangre que no coincidía con la energía espiritual. Ahora, parece que ese no es el caso. Ye Chen miró el gas escarlata cada vez más discreto y dijo un poco dudoso. Probablemente sea porque se detectó que tu sangre pertenece a un humano, respondió el líder de los dragones plumas. Esta debería ser la reacción del sello original del altar. Sintió la sangre de un extraño, por lo que la sangre del dueño original reconocido por el altar tuvo que analizarlo, y el dueño original ya está muerto, por lo que absorbió la vitalidad de tu sangre para realizar el arte del sellado. Esto es normal. Después de limpiar la sangre, solo debe haber un tipo de queda sangre humana. Ye Chen ascendió y dio un paso atrás mientras observaba al líder de los dragones plumas avanzar y regresar a su forma original ante el altar. Según el plan original, el líder de los dragones plumas proporcionaría sangre y energía espiritual durante el sacrificio. Sin embargo, ninguno de los presentes había usado antes el altar de sellado del espíritu, por lo que no sabían cuánta sangre y energía espiritual debían sacrificarse. También era una señal de precaución para tratarlo usando su cuerpo original. Liberó una gran cantidad de energía espiritual y sus escalas se levantaron. Usó sus garras afiladas para hacer un corte debajo de las escalas. La sangre que era tan roja que se volvió púrpura fluyó y se derramó sobre el altar del sellado del espíritu. Ye Chen no estaba muy lejos con Kunpeng y Monkey, que no estaban entrenando en ese momento, observando la situación en el altar. Mono sostenía la pluma dorada en su mano y estaba preparado para contactar a Zuron, quien permanecía en la cámara secreta del conjunto de fuego, en cualquier momento. En el proceso de limpieza de sangre, se podría decir que el líder de los dragones plumas está despiadado consigo mismo. La herida atravesó su garra y la pérdida de sangre definitivamente no fue pequeña. En el momento en que una cantidad tan grande de sangre tocó la superficie del altar, inmediatamente fluyó por todos los patrones de hechizos grabados en él. Sin embargo, no excedió los límites de estas marcas ni fluyó en el suelo. En cambio, fue absorbido constantemente e inmediatamente se liberó una bola de energía negra sobre el altar. Además, la energía espiritual que liberó ya era suficiente para llenar a Ye Chen, que estaba parado a un lado. Al menos, podría llenar toda la cámara secreta. Sin embargo, en el momento en que la sangre tocó el altar, un vórtice que absorbió energía espiritual pareció aparecer desde el altar, absorbiendo instantáneamente toda la energía espiritual liberada por el líder de los dragones plumas. Los demás y las divinas bestias ya no podían sentirlo. Esto es realmente diferente a cuando mi sangre tocó el altar. Ye Chen investigó la situación en el altar y le preguntó al líder de los dragones plumas. ¿Cómo te sientes? ¿Puedes controlarlo? Quizás fue porque era humano, cuando el altar tocó su sangre, la sangre no fue absorbida por el altar. En cambio, se elevó directamente hacia el cielo y se convirtió en una bola de energía sanguínea. Cuando absorbió su energía espiritual, incluso dejó un camino entre él y el altar. En cuanto a la sangre y la energía espiritual de las bestias mutadas, la forma en que el altar las absorbió fue mucho más violenta. Está bien.
La liberación de energía espiritual y sangre todavía está bajo mi control. No te preocupes, respondió rápidamente el líder de los dragones plumas. Creo que deberías echar un vistazo a Snovel.com. Era poderoso y su cuerpo relativamente grande. De hecho, no había por qué tener miedo del sacrificio. Sin embargo, este altar parecía tener un gran apetito, lo que hizo que Yi-Chen se sintiera un poco emocionado. Aunque los atributos de la energía espiritual son los mismos, es una suerte que no le haya pedido a otras bestias divinas que lo hicieran. ¿Quién puede soportar esta cantidad de producción de energía espiritual? A medida que se absorbieron la energía espiritual y la sangre, la energía negra sobre el altar se volvió aún más espesa y mezclada. La forma del tótem se volvió borrosa y seguían saliendo chispas. NDSVLM. Esta debería ser mi sangre compitiendo con la sangre de la bestia mutada que fue sacrificada antes. El líder de los dragones plumas observó desde arriba y le explicó a Yi-Chen. En esta energía de sangre negra, debe haber un portador de energía espiritual que haya sido refinado. Siempre y cuando mi energía espiritual pueda suprimir la de la otra parte en términos de cantidad y fuerza, el sacrificio tendrá éxito. En tu opinión, ¿cómo está la situación ahora? Preguntó Yi-Chen. Debería terminar pronto. El líder de los dragones plumas respondió. La bestia mutada y el humano que el altar reconoce ya están muertos. La vitalidad de su energía espiritual y su sangre ya no es tan fuerte como antes. No es posible que me suprima. Señor Yi, solo tienes que esperar un momento. Después de que estabilice la energía de mi sangre, gotearé tu sangre sobre ella. Confiaba en su capacidad, por lo que Yi-Chen también estuvo de acuerdo. Tal como había dicho el líder de los dragones plumas, más y más chispas salieron gradualmente de la energía de la sangre negra. Al final, aparecieron chispas doradas en todo el tótem. Luego, poco a poco se fue calmando. La energía de la sangre negra comenzó a estabilizarse y la forma del tótem se volvió clara. Incluso el vórtice invisible que absorbió la energía espiritual dejó de girar gradualmente. Esto simbolizaba la finalización del sacrificio. La sangre de la bestia mutada y del maestro que quedó atrás durante el último sacrificio habían sido lavadas. Lo siguiente que había que hacer era dejar que el altar del sellado del espíritu reconociera a un maestro nuevamente. Al ver esta situación, el líder de los dragones plumas exhaló un suspiro de alivio. Suavizó las escamas que estaban sobre la herida y formó una fina capa de hielo para detener el sangrado. Luego, comenzó a recuperar su energía espiritual y se preparó para movilizarla para estabilizar la energía sanguínea. Planeaba dejar que Yi-Chen subiera para dejar caer su sangre y convertirse en el nuevo maestro del altar. Y algo extraño sucedió en este momento. Antes de que la energía de la sangre de la bestia negra mutada se estabilizara, la bola de energía de la sangre escarlata que había estado flotando arriba cayó repentinamente. Era el residuo de la energía sanguínea formada por la sangre que Yi-Chen dejó caer sobre el altar anteriormente cuando hizo una demostración. Había estado flotando sobre la energía negra del tótem todo este tiempo y nadie le prestó atención. En este momento, cayó en el tótem de energía de sangre negra que aún no se había estabilizado. En un instante, una luz dorada surgió del cuerpo del líder de los dragones plumas. Capítulo 172. El líder de los dragones emplumados reconoce a un maestro en el momento en que la energía sanguínea que pertenecía a Yi-Chen aterrizó en el tótem. El líder de los dragones plumas fue envuelto por una deslumbrante luz dorada. Yi-Chen no pudo evitar entrecerrar los ojos. Sintió que en el momento en que apareció la luz dorada, una energía espiritual externa entró en su cuerpo. Era similar al sentimiento cuando sus pocas bestias divinas lo alimentaron cuando nacieron. ¿Esto es normal? No pudo evitar preguntar. ¿Cómo puede ser esto normal? La voz incrédula del líder de los dragones plumas sonó desde la luz dorada. ¿No es esto para que el altar reconozca a su dueño? ¿Por qué te has convertido en mi maestro antes de derramar sangre sobre el altar? Yi-Chen también estaba estupefacto. Espera, ¿qué está pasando? Rápidamente abrió la interfaz y comprobó el panel de datos de su bestia mutada. Como era de esperar, apareció un nuevo panel de datos detrás del de Zuran. Pequeño blanco. Raza. Dragón pluma. Rango. Bestia divina. Madurez. Edad adulta media. Habilidad mística innata. Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis cruceros enlaces publicitarios. Ataque. 12.935.000. Actualizaciones por. Defensa. 13.872.800. Al observar los valores en la interfaz, de hecho era similar a los valores del líder de los dragones plumas que había visto antes.
Sin embargo, Chen se desvió del punto principal. Pequeño blanco. Dijo el nombre dubitativo. ¿Es este tu verdadero nombre? Cuando nacieron el Fénix Inmortal, el Kunpen, el Pequeño Púrpura y el Mono, los datos en la interfaz que vio Chen no mostraban sus nombres. En cambio, fueron reemplazados por los nombres de sus carreras. En cuanto al nombre de Godly Sea Adiying Needle, fue el nombre que le dio su anterior maestro. Zuron fue un caso especial. Aunque Chen goteó sangre para ayudarlo a alcanzar el nirvana desde el gran huevo de bestia mutado en la montaña cometa de fuego, todavía tenía su propia conciencia antes de alcanzar el nirvana, por lo que su nombre también fue arreglado. Lo que se mostró en la interfaz en este momento fue probablemente el nombre real que el líder de los dragones plumas se negó a revelar durante los pocos días que estuvieron juntos. ¿Cómo sabes mi nombre? El líder de los dragones plumas preguntó sorprendido bajo una deslumbrante luz dorada. Nunca te lo había dicho antes. Está bien. Lo admitió. Chen y las otras bestias divinas de hecho le habían preguntado al líder de los dragones plumas sobre su nombre varias veces. La razón era que era demasiado problemático comunicarse sin saber su nombre. Sin embargo, el líder de los dragones plumas no estaba dispuesto a decirlo sin importar nada y siempre les pedía que lo llamaran líder. Sin embargo, después de todo, solo era el líder de los dragones plumas y no era el líder de Chen y los demás. Por lo tanto, durante los últimos días, Chen nunca lo había llamado como solicitó. Incluso se había quejado en secreto de que era demasiado inaccesible. Sin embargo, Chen lo entendió ahora. Una bestia divina que tenía más de 100 años y una fuerza de combate que excedía el nivel de los 10 millones, liderando una carrera para resistir la persecución de los humanos durante décadas, tenía el nombre de Blanquita. Esto fue realmente decepcionante. Sería extraño si le dijera a otros su nombre que no coincide con su apariencia e identidad. PFFT, ¿realmente es tu nombre? Jajajaja. Chen no pudo evitar reírse. Está bien. No me reiré de ti. Simplemente no puedo evitarlo. En cuanto al líder de los dragones plumas, la luz dorada duró un tiempo antes de disiparse gradualmente. Salió con una expresión resentida. Al mismo tiempo, apareció una notificación del sistema. Anuncios de Put Future. Recordatorio. El altar del sellado del espíritu ha reconocido a un maestro. Chen miró en dirección al altar. Los patrones de hechizos en la superficie del altar todavía estaban negros. La sangre seca que había sido refinada ya había sido absorbida por el altar. Solo se podía ver el color. La energía negra sobre el altar ya había desaparecido. A juzgar por el aura, el altar del sellado del espíritu debería haber reconocido a su maestro. El líder de los dragones plumas dijo con resentimiento. ¿Cómo lo hiciste? No te vi derramar sangre sobre él. No se ha consumido toda la sangre que solté durante la manifestación. Cayó en el tótem después de que se limpió la sangre en ese momento. Sí, respondió Chen. Miró al líder de los dragones plumas y no pudo evitar querer burlarse de él nuevamente. ¿Tu verdadero nombre es realmente Little Wite? ¿Puedo llamarte así de ahora en adelante? Preguntó en broma. No te atrevas a llamarme así. El líder de los dragones plumas parecía inflexible, pero rápidamente desvió la mirada y preguntó. ¿Cómo supiste mi nombre anterior? ¿Y por qué te convertiste en mi maestro después de que tu sangre goteara sobre el tótem del altar? ¿No dije antes que tengo algunas habilidades especiales que me permiten ver información sobre otras personas, bestias mutadas e incluso tesoros secretos? Dado que el líder de los dragones plumas lo había reconocido inesperadamente como su maestro y se había convertido en su bestia divina, Chen estaba feliz de explicarlo en detalle. También pude ver parte de tu información antes. Ahora que has firmado un contrato de espíritu bestia conmigo, puedo ver más información. XT. Tu habilidad es realmente extraña. ¿La capacidad de hacerme reconocerte como mi maestro es también tu propia capacidad? Claramente no firmé un contrato de espíritu bestia contigo. El tono del líder de los dragones plumas era ligeramente rígido. Sabías acerca de tu habilidad pero me la ocultaste y deliberadamente me preparaste para que te reconociera como mi maestro. Al ver que parecía dudar de él nuevamente, Chen se sintió un poco insatisfecho. ¿No puedes pensar tan mal en la gente? Se burló. ¿Por qué te tendería una trampa? No es que las bestias mutadas nunca antes hayan matado a sus amos. Si te mentí acerca de celebrar un contrato de espíritu bestia contigo, ¿no tendría miedo de que usaras tu fuerza para hacerme daño? Si hubieras usado tu cerebro, no habrías sospechado de mí. Entonces, ¿por qué al ver que Chen hablaba con confianza, el líder de los dragones plumas también vaciló un poco? Esta es solo mi habilidad especial.
Siempre que cualquier huevo de bestia mutada acepte mi sangre, automáticamente me reconocerá como su maestro, dijo Yi Chen con confianza. Antes de que la aguja estabilizadora del mar divino me reconociera como su maestro, se vio obligada a formar un contrato de espíritu bestia con otra persona. Sin embargo, una vez que dejé caer mi sangre en su contrato de espíritu bestia, cancelé su sello de contrato anterior. No estoy seguro de la nueva situación de tu lado, pero probablemente se deba a esta habilidad especial. Por extraño que parezca. El líder de los dragones plumas reflexionó durante mucho tiempo a un lado después de escuchar esto. Deberías confiar en él. En ese momento, una voz familiar sonó desde la puerta de la cámara secreta. Era la conciencia de Zuron la que poseía al Fénix inmortal. Monkey y Kumpen se reunieron a su alrededor y agitaron la pluma dorada hacia Yi Chen. Era obvio que vieron que algo andaba mal, así que llamaron a Zuron. En este momento, Zuron debe haber escuchado la conversación entre Yi Chen y el líder de los dragones plumas hace un momento. He oído hablar de esta constitución especial antes. Puede hacer que una bestia mutada te reconozca como su maestro goteando sangre sobre ella. Sin embargo, esta constitución ya ha desaparecido de las bestias mutadas en el mundo primitivo durante mucho tiempo. No esperaba que reapareciera en ti. Zuron miró a Yi Chen y dijo, ¿es esta la constitución de una bestia mutada? Preguntó Yi Chen. Siempre había pensado que esta era una habilidad otorgada por el sistema. Nunca esperó que tuviera algo que ver con las bestias mutadas en el mundo primitivo. Eso es cierto. Por eso también tengo mucha curiosidad. Eres claramente humano. ¿Por qué tienes la constitución de las antiguas bestias divinas, la raza titán? Dijo Zuron con voz profunda.